Bien, reanudamos ahora con la ponencia a cargo de nuestro compañero Antonio Núñez Polo Abad. Tampoco necesita presentación de nosotros. Y él nos va a presentar concretamente la ponencia sobre la elevación de las penas por asesinato, homicidio, hurto, robo y estafa y los nuevos delitos contra la libertad sexual y la intimidad. Agradeciéndole su presencia, le doy la palabra a Antonio Núñez Polo. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias al Colegio de Abogados por invitarme a esta interesantísima jornada para tratar la reforma del Código Penal, las leyes orgánicas 1 y 2 del 2015, que entran en vigor ya el día 1 de julio. Bien, la materia sobre la que vamos a hablar es la elevación de las penas por asesinato, homicidio, hurto, robo y estafa y los nuevos delitos contra la libertad sexual y la intimidad. Bueno, con carácter previo, yo creo que es necesario, porque es imprescindible, que desde los foros en los que tengamos oportunidad de poder manifestarnos públicamente, digamos, los que, como yo, pensamos así, que creo que somos mayoría, que esta reforma del Código Penal es una chapuza impresentable. Y así de claro, tanto desde el punto de vista de su redacción, con errores gramaticales gravísimos, errores sistemáticos y en alguna ocasión hasta con alguna falta de ortografía, se ha metido en el Boletín Oficial del Estado sin que se sepa, como ha dicho antes Nicolás, quién es la mente preclara que ha diseñado semejante engendro. Es un engendro que viene a culminar un proceso al que venimos asistiendo desde que se promulgó el Código Penal en el año 1995. Es sencillamente increíble que en un periodo de 20 años el Código Penal haya experimentado la extraordinaria cifra de 30 reformas, a una reforma cada 8 o 9 meses. Esto atenta ya de entrada contra la seguridad jurídica que debe imperar todo lo que es la legislación penal. Pero es que desde el año 1995 hasta ahora, todas esas 30 reformas van encaminadas en la misma dirección. Más penas, más cárcel y más delitos. Todas, sin excepción. Aquí no hay ni conservadores ni progresistas, ni Partido Popular ni Partido Socialista. Todos a una. Más cárcel, más penas, más delitos. Y la estancia en la cárcel más dura, y cuanto más tiempo esté una persona en la cárcel, mejor. Claro, ¿qué sucede? Que ni siquiera desde un punto de vista práctico se puede amparar esa dirección. Porque efectivamente España es el segundo país de la Europa occidental que tiene una menor tasa de delincuencia. Por el contrario, es también el segundo país que tiene una mayor tasa de encarcelamiento. Y además, la media de estancia de las personas en las prisiones españolas prácticamente duplica la media de los países de la Europa occidental. Y además hay otra cosa. Según un estudio de hace un par de años, Universidad de Barcelona, a todos los españoles nos cuesta cada persona que está en la cárcel del orden de 1.900 euros todos los meses. Esto en plena crisis económica, en plena ruina económica, que es lo que hemos tenido en España, donde se ha aplicado la tijera en todos los sitios imaginables y por imaginar. Resulta sencillamente increíble que no se haya metido la tijera en este ámbito. Y no solo no se ha metido, sino que además se amplía. Y eso es lo que ocurre con esta reforma, que lo que pasa es que ya pues supera todo lo imaginable e incluso algunas líneas rojas que yo creo que no van a resistir un mero análisis de constitucionalidad cuando esto llegue al Tribunal Constitucional. Y ya centrándonos en el motivo de la ponencia, bueno, pues en primer lugar tenemos los delitos de homicidio y asesinato. Cuando se publicó el Código Penal del 95, el homicidio y el asesinato tenían una regulación fácil, sencilla. Había un delito de homicidio
y había dos asesinatos, el asesinato básico y el asesinato agravado, y luego un subtipo que era el súper agravado. Bueno, pues esto ahora todo esto se ha modificado. El homicidio básico sigue estando en el artículo 138.1 del Código Penal, el que matare a otro. Bien, la pena es de 10 a 15 años de prisión, eso no se modifica. Pero aquí viene una de las modificaciones de esta reforma, el artículo 138.2 del Código Penal, que ya está hablando no de un asesinato, sino de un homicidio. El artículo 138.2 del Código Penal dice que los hechos serán castigados con la pena superior en grado, es decir, desde de 15 años a 22 años y 6 meses de prisión, cuando concurra la comisión de alguna de las circunstancias del apartado 1 del artículo 140 o cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado del artículo 550 del Código Penal. Primera sorpresa. Un delito de atentado, o sea, la vida de un agente de la Policía Nacional vale más que la de cualquiera de nosotros. No se entiende el por qué este tipo agravado cuando se trate de un delito de atentado. Pero si nos vamos al artículo 140 del Código Penal, hablando de estas circunstancias que hacen que el homicidio básico pase a ser homicidio agravado, vemos que es que cuando la víctima sea menor de 16 años de edad o se trate de una persona discapacitada, cuando el hecho fuera subsumible en un delito contra la libertad sexual, y cuando el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo o una organización criminal. Estamos, repito, en homicidio. No hemos entrado todavía en el asesinato. Este es el homicidio agravado, nuevo en esta reforma del 2015. El asesinato sigue estando en el artículo 139.1 del Código Penal y está penado con una pena de 15 a 25 años de prisión. La regulación anterior a esta reforma, el asesinato se constituía en un homicidio cuando concurría bien alevosía, bien precio, recompensa o promesa, o bien ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima. ¿Vale? Bien, ahora eso se mantiene, pero además hay un cuarto supuesto, que es cuando el denominado asesinato instrumental, que es el siguiente: cuando se comete para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. ¿Vale? Aquí tenemos también que, concurriendo cualquiera de estas cuatro circunstancias, tenemos el asesinato, de 15 a 25 años de prisión. El asesinato agravado, que es el 139.2 del Código Penal, se da cuando concurra más de una de las anteriores cuatro circunstancias. Tiene que haber al menos dos de esas circunstancias. ¿Vale? Y entonces la pena se impone en su mitad superior. Estamos hablando de una pena de 20 a 25 años de prisión. Y, por último, el asesinato súper agravado, que es el que va en el artículo 140 del Código Penal, se produce cuando, efectivamente, igual que en el homicidio, se dan las anteriores circunstancias. Cuando la víctima es menor de 16 años o es un discapacitado, cuando el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, cuando el delito se cometa por quien pertenece a una organización criminal o grupo criminal. ¿Vale? ¿Y qué pena tiene este asesinato superagravado? Bueno, pues aquí llegamos a uno de los puntos estrellas de esta reforma: la cadena perpetua. Porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo ya estoy harto, personalmente, de que haya múltiples eufemismos para esconder la verdadera denominación de lo que son las cosas. A los menores delincuentes se les llama menores infractores. A la pareja se le llama persona con la que está unido de manera estable con análoga relación de afectividad. Al váter se le llama inodoro. Y a la cadena perpetua, prisión permanente revisable. La prisión permanente revisable es cadena perpetua. No voy a entrar a detalle en esta pena, porque esta tarde seguro que
Jesús Torrente nos ilustra con su ponencia, ¿no?, al respecto. Solo diré lo siguiente. Yo creo que esta pena se impone para contentar a la audiencia de Ana Rosa Quintana y Mariló Montero. Hay grupos, hay asociaciones de víctimas, con todos los respetos para ellas, por supuesto, porque son víctimas de delitos y de delitos graves, que efectivamente constituyen un lobby y han legítimamente protestado, manifestado su opinión e incluso se han entrevistado, como ha dicho Nicolás, con miembros del gobierno para la imposición de esta pena. Pero las asociaciones, o sea, las víctimas del terrorismo, las víctimas de los delitos sexuales, las víctimas de la violencia de género, las víctimas de los accidentes de tráfico, no pueden promulgar un código penal. Hay que escucharlas, hay que atenderlas, por supuesto, y hay que darles el reconocimiento que se merecen, pero no pueden dictar el código penal, porque lo que pretenden, en el fondo, y es perfectamente entendible, no es que se haga justicia con el delincuente, sino que se pudra en la cárcel. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el gobierno ha asumido todo esto. Y lo ha asumido en contra de la opinión del Consejo General del Poder Judicial, en contra de la opinión del Consejo Fiscal, en contra de la opinión de más de 60 catedráticos de universidad que hicieron un manifiesto, y en contra del más sentido común que se pueda tener. Y además ya añado que yo creo que además en contra de la Constitución española, que en el artículo 25 establece claramente que el fin de las penas debe ser la reeducación y la reinserción. Y el Tribunal Constitucional lo dice muy claro, que la reeducación y la reinserción social es un mandato del constituyente al legislador para orientar la política penal y penitenciaria. Esto lo viene diciendo de manera pacífica desde hace más de 20 años. Y además se nos ha dicho, para defender esta pena, que existe en otros países de nuestro entorno. Bien, pues afirmar una cosa está muy bien, pero vamos a ver qué ocurre en los países de nuestro entorno. Pues así tenemos que en los países de nuestro entorno donde existe la cadena perpetua, en Bélgica y en Finlandia, a partir de los 10 años de cumplimiento efectivo, se revisa esa prisión permanente. En Bélgica y en Finlandia. En Dinamarca, a partir de los 12 años de cumplimiento efectivo. En Austria, Francia, Suiza y Alemania, a partir de los 15 años. En Alemania, en concreto, la estancia media en prisión de las personas condenadas a prisión permanente es de 18 años. Bueno, pues en España 25 y hasta 35 años. Si esto es estar en concomitancia con los países de nuestro entorno, que baje Dios y lo vea. Pero no voy a hablar más de esta pena, porque como digo ya, Jesús esta tarde seguro que nos ilustra mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo. En cuanto al delito de hurto, que es el segundo de los delitos de los que vamos a ver, la elevación de las penas. La elevación de las penas la podemos ver en todos los delitos, porque se lleva prácticamente en todos. El hurto básico, que es el artículo 234.1, queda como está. Tiene una pena de 6 a 18 meses de prisión. Aquí, en el siguiente, sí hay una elevación, porque entra el delito de hurto leve. Se nos ha dicho que se han despenalizado las faltas. No es cierto. La inmensa mayoría han pasado a ser delitos leves, con una circunstancia muy grave, para mí muy grave, que no se garantiza la asistencia letrada de las personas acusadas por un delito leve. Según la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no es obligatorio el abogado para las personas que son acusadas de un delito leve. Esto es manifiestamente inconstitucional, porque no son faltas, son delitos. Y yo espero y confío, porque ese es mi problema muchas veces, que soy muy confiado, que el Consejo General de la Abogacía Española recurra en el Tribunal Constitucional este aspecto en concreto
de la reforma del Código Penal. Bien, el hurto leve pasa a estar en el artículo 234.2 del Código Penal y está castigado por una pena de multa de 1 a 3 meses. Antes era la falta de hurto y la pena era localización permanente de 4 a 12 días o multa de 1 a 2 meses. Ya vemos que hay más pena, posiblemente para intentar recaudar más, como ha dicho Nicolás. El hurto agravado lo tenemos en el artículo 235.1 y está castigado con una pena de 1 a 3 años de prisión, exactamente igual que en la regulación actual del Código Penal. Pero, y aquí viene otro aspecto a destacar de la reforma, se establecen algunos supuestos que no estaban incluidos anteriormente para decretar que un hurto es agravado. Y son los siguientes. Porque aquí también es para comentar esto. La reforma del Código Penal, uno de los problemas que tiene la reforma es que es excesivamente casuística. O sea, en el derecho penal hay un principio que es el de la taxatividad. O sea, las normas penales tienen que ser claras, sencillas, y un Código Penal, cuanto más corto sea, cuanto más fino sea, mejor. Bueno, pues todo esto en esta reforma se va al garete. Ya se venía observando en las reformas anteriores, pero en este ya pues salta todos los niveles. Nos encontramos con un casuismo, y Nicolás esto lo sabrá mejor que yo, probablemente solo comparable con el Código Penal del año 1928, el de la dictadura del general Primo de Rivera. Pues bien, en el hurto agravado, artículo 235.1, perdón, del Código Penal, se incluyen los siguientes nuevos supuestos. Aquí, en el número 4, se dice que el hurto será agravado cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave para las mismas. Esta es una. Por último, se establece también un tipo agravado cuando se cometa el delito en el seno de una organización o de un grupo criminal. Bien, si observamos el artículo 235, ahí pues se nos hace ya incluso complicado, que se pueda cometer un hurto sin que sea agravado, porque aquí se regulan toda una serie de aspectos y de conductas o de efectos que son hurtados, que es muy difícil que no concurra alguno de ellos en un delito de hurto. Vamos con el delito de robo con fuerza en las cosas. El tipo básico es el artículo 240.1 y no experimenta ninguna modificación en cuanto a su pena. Estamos hablando de una pena de 1 a 3 años de prisión. El hurto, el robo con fuerza en las cosas agravado, artículo 242, tiene una pena de 2 a 5 años de prisión. Exactamente igual que en la anterior regulación, pero con algún supuesto nuevo. El artículo 242 dice que se impondrá la pena de 2 a 5 años cuando concurra alguna de las circunstancias del artículo 235. Por lo tanto, el hurto agrícola o ganadero también pasa a ser, o sea, el robo de productos agrícolas o ganaderos también pasa a ser un robo agravado. Esta agravación en concreto viene como consecuencia de la reivindicación de otro grupo de víctimas que merecen todos los respetos, por supuesto, porque dicen que se han incrementado los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas y todo esto. Bueno, dicen esto. Yo no he visto ninguna estadística, que acredite que esto sea así. Y realmente, hablando con alguna persona implicada, con alguna persona afectada, como he tenido ocasión de hacerlo, lo que les preocupaba es que entrasen, dicen, es que los detienen y los dejan en libertad. Bueno, pues yo creo que va a seguir sucediendo lo mismo, aunque sean hurtos agravados o robos agravados. O sea, lo que no puedes es meter a una persona en prisión preventiva por cometer un hurto. O sea, y esto nadie se lo ha explicado a los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas, que no es posible.
Bien, pues este es otro de los robos con fuerza en las cosas agravados. Luego tenemos el robo en casa habitada, y que queda igual que estaba, que es una pena de 2 a 5 años de prisión. Y tenemos una novedad que se introduce en esta reforma, que es el artículo 241.4 del Código Penal, que es el robo en casa habitada agravado. Aquí estamos hablando ya de una pena que va de 2 a 6 años de prisión. Esto es cárcel, porque vamos a ver, lo que lleva a una persona a la cárcel no es el máximo de la horquilla de la pena, lo que lleva a una persona a la cárcel es el mínimo. Y de 2 a 6 años de prisión es cárcel. Esto no existía en la regulación anterior. El robo en casa habitada agravado, que viene regulado en el artículo 241.4 del Código Penal, que dice que se castigará con esa pena cuando los hechos a que se refieren los apartados anteriores revistan especial gravedad. Ojo al dato, ojo con esto, revistan especial gravedad atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados, y en todo caso cuando concurra alguna de las circunstancias del artículo 235. Cuando revista especial gravedad atendiendo a la forma de comisión del delito. ¿Qué es esto? ¿Alguien me puede explicar a qué se refiere esto? Porque estamos hablando no de un robo con violencia, estamos hablando de un robo con fuerza en las cosas. ¿Se aplicará cuando se hace un butrón en el techo o cuando se derriba la puerta blindada de un domicilio? No se sabe. No se sabe. O sea, es una cosa que aquí va a haber muchos problemas, porque este es otro de los problemas de la reforma. Los perjuicios ocasionados. ¿Qué baremo de perjuicio podemos incluir para que se aplique este robo con las cosas súper agravado? En fin, pues esta es otra de las agravaciones, de las elevaciones de las penas que tenemos en la reforma del Código Penal. En cuanto al robo con violencia o intimidación, el tipo básico, que es el artículo 242.1 del Código Penal, queda exactamente igual que estaba, una pena de 2 a 5 años de prisión. El robo en casa habitada, que es el artículo el robo con violencia o intimidación en casa habitada, es el artículo 242.2, es una pena de 3 años y 6 meses a 5 años de prisión, que es igual que venía actualmente, ¿no? Pero se introduce un nuevo supuesto, que es cuando el robo con violencia o intimidación se produce en edificio o local abiertos al público. En edificio o local abiertos al público. Lleva la misma pena que cuando se hace en casa habitada. Luego tenemos otros robos con violencia agravados que vienen en el artículo 242.3 del Código Penal, que la pena es exactamente la misma que venía anteriormente. Es cuando se usan armas en el robo, cuando se utilizan armas, otros instrumentos peligrosos. Y por último, el robo con violencia privilegiado, que es la pena inferior en grado, queda exactamente igual que está. En cuarto lugar vamos a ver el delito de estafa. Aquí en el delito de estafa hay pocas modificaciones. La estafa básica, el artículo 249, establece una pena de 6 meses a 3 años igual. No hay problema, o sea, no hay ninguna modificación. Se introduce el delito de estafa leve, que es lo que antes era la falta de estafa. Estamos hablando de estafas inferiores a 400 euros. Lleva una pena de multa de 1 a 3 meses. Y antes la falta era localización permanente de 4 a 12 días o multa de 1 a 2 meses. O sea, se incrementa también la pena. La estafa agravada, del artículo 251 del Código Penal, queda exactamente igual que estaba, una pena de 1 a 6 años de prisión y multa de 6 a 12 meses. Y la estafa súper agravada, que es la del artículo 250.2, tiene una pena de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses exactamente igual. Lo que pasa es que en la reforma se introduce una cuantía. Se entenderá que la estafa es súper agravada cuando el valor de lo defraudado supere los 250.000 euros. Una estafa de más de 250.000 euros se considerará estafa súper agravada. 250.000 euros.
Es el apartado 2. No, es el apartado... No el número... Apartado 2. No es el apartado... O sea, es el apartado 2, no el número 5 del apartado 1. Carmen, apartado 2. Bien, pues estas son las elevaciones que hemos visto. Hay muchas más elevaciones en el Código Penal. Muchas más. Y desde luego yo a lo que os invito es a que leáis el articulado. En cuanto a los nuevos delitos contra la libertad, vemos que hay una reforma en el artículo 167 del Código Penal, que es la detención ilegal o secuestro cometido por autoridad o funcionario público. En el artículo 167, vamos a ver, se introduce un párrafo segundo que se dice que con las mismas penas, estamos hablando de las penas de detención ilegal o secuestro en su mitad superior, y pudiéndose llegar hasta la pena superior en grado, cuando el funcionario público o autoridad que mediante o no causa por delito acordase, practicase o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no reconociese dicha privación de libertad o de cualquier otro modo ocultase la situación o paradero de esta persona privándola de sus derechos constitucionales o legales. Y el párrafo B, que dice que también se aplicará esta pena a el particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o de sus autoridades. Esta se introduce en la reforma del Código Penal, ¿vale? En cuanto al delito de amenazas, que es el artículo 171 del Código Penal, pues claro, aquí tenemos la que era antes la falta de amenazas, pues ahora pasa a ser el delito de amenazas leves, multa de 1 a 3 meses. Multa de 1 a 3 meses, ¿vale? El delito de amenazas leves en el seno de la familia, pues igual, una pena de multa de 1 a 3 meses, localización permanente de 5 a 30 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días o multa de 1 a 4 meses. En las coacciones, pues también tenemos las coacciones leves, que antes era la falta de coacciones, exactamente igual, multa de 1 a 3 meses, artículo 172.3 del Código Penal. Las coacciones en el seno de la familia, misma pena que las amenazas, localización permanente de 5 a 30 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días o multa de 1 a 4 meses. Y aquí tenemos tenemos tres novedades que introduce esta reforma, que son 3 tipos delictivos que antes no existían. Ojo al tema con el delito que viene. Coacciones para contraer matrimonio. Bueno, no sé realmente el problema criminológico que hay en España con las coacciones que hace que unas coacciones básicas hayan de transformarse o especificarse en un tipo delictivo concreto que sean las coacciones para contraer matrimonio. Bueno, pues sí, es el artículo 172 bis 1 del Código Penal. Y la pena es de 6 meses a 3 años de prisión o multa de 12 a 24 meses. Todavía se puede rizar más el rizo, y se riza. En el 172 bis 2 se castiga el delito de coacciones para abandonar España al objeto de contraer matrimonio. Yo no sé si ya estamos realmente esto es una cosa que suelo estar al día, intento estar al día en las estadísticas criminales, en las tasas de delincuencia por palos delincuenciales, como dice la policía, pero yo realmente no creo que las coacciones para abandonar España al objeto de contraer matrimonio constituyan un problema científico tan grave como para establecer un nuevo tipo delictivo. Y el tercer delito en el seno de las coacciones nuevo es una de las estrellas del Código Penal, que es el delito de acoso. El artículo 172.3 del Código Penal, que
que se castiga con una pena de 3 meses a 2 años de prisión o multa de 6 a 24 meses. Bueno, pues aquí lo que se hace es eso, penalizar pues, a los pesados. Porque si uno lee el artículo 172.3 del Código Penal, realmente pues ya ni le dejan a una persona ser un pesado, O sea, el que sí 172.3, os voy a leer el precepto, Vamos, 172. Será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado alguna de las conductas siguientes y de este modo altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. 1. La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 2. Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas. 3. Mediante el uso indebido de sus datos personales adquiera productos o mercancías o contrate servicios o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. 4. Atente contra su libertad o contra su patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, yo digo una cosa. Si aquí hay un delito de coacciones, que el delito de coacciones es un cajón desastre donde cabe casi todo. ¿Había necesidad de establecer este tipo delictivo? Yo escuché al anterior ministro de Justicia defender, lo escuché un día en el Parlamento, defender que este delito era necesario. Bueno, pues aquí tenemos las conductas. Aquí tenemos las conductas. ¿Por qué esto no puede ser un delito leve de coacciones? O un delito grave, si se perturba gravemente la paz pública de una persona. ¿Por qué penalizar a las personas que son pesadas? O cansinos. No se entiende. Pero legítimamente autorizado quiere estar. Pues, por ejemplo, un policía. Porque dice que acose sin estar legítimamente. Claro, por ejemplo, es que vamos a ver, la primera de las conductas es el que la vigile, la persiga o busque su cercanía física. ¿Vale? Estoy pensando en un detective privado también, por ejemplo. Pero ¿quién se supone que está legítimamente? Claro, claro. Vamos a entrar en los nuevos delitos contra la libertad sexual. Los nuevos delitos contra la libertad sexual, yo os aconsejo que si los vais a leer o los vais a estudiar, os reservéis 15 o 20 días, porque no hay preceptos más farragosos, más inentendibles, más reiterativos, mal redactados que los nuevos delitos contra la libertad sexual. O sea, esto ya se ha convertido en un auténtico océano de, pues, eso, de barbaridades, porque no se puede decir de otra manera. La primera nota que llama la atención es, ya lo ha comentado Nicolás, que la edad mínima por la cual se establecen o se permiten las relaciones sexuales, o se considera que las relaciones no son consentidas, pasa de los 13 años en el Código Penal actual a los 16 años en la reforma que entra en vigor el 1 de julio. Yo no voy a entrar en si esto es... Ahí quizás discrepo un poco con Nicolás. Yo creo que 13 años es una edad muy baja, y examinando un poco los países de nuestro entorno, está en casi todos, casi todos está entre los 15 y 16 años. Pero llama poderosamente la atención una cosa, a mí por lo menos me llama la atención, que se suba esta edad hasta los 16 años y por el contrario no se haya reformado simultáneamente el Código Civil que permite casarse con 14 años. O sea, una persona de 14 años se puede casar, pero no puede mantener relaciones sexuales con su esposo o con su esposa hasta que no cumpla los 16. Tiene que estar 2 años a pan y agua.
Esto es una absoluta sinrazón, una descoordinación de todos los servicios jurídicos de los políticos, que son los que realmente han hecho esto. Es porque requerían, lógicamente, si se sube la edad, una reforma simultánea del Código Civil en ese punto, porque si no, pues eso, pues ocurre lo que ocurre. Aquí llama la atención el delito de contactar con un menor de 16 años para cometer abusos sexuales o corrupción de menores o pornografía infantil. Artículo 183 del Código Penal. Bueno, no vamos aquí ahora, porque creo que en eso estamos de acuerdo todos. Hay una unanimidad en el rechazo que nos produce a todos los abusos a los menores y todo lo que supone pues, la pornografía infantil, etcétera, etcétera. Pero ahí estoy totalmente de acuerdo con Nicolás, adelantar la barrera punitiva, la barrera de protección del bien jurídico, que es la indemnidad sexual de los menores, hasta el punto de contactar para, porque estamos hablando de un delito de peligro, contactar para, sí, no se entiende. El artículo 189.1.c, porque esto tiene en su mira los preceptos de la libertad sexual, es tremendo. Aquí sí que me quiero detener también. 189.1.c. Es un delito de nuevo cuño. El 189.1.c castiga con pena de prisión nada más y nada menos que de 1 a 5 años. Habla de la pornografía infantil y dice que se considerará pornografía infantil en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con la siguiente. Todo material, el C. Todo material, ojo al tenor literal del precepto. Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor, participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en realidad 18 años. O sea, bueno, es que es alucinante. 18 años o más en el momento de obtenerse las imágenes. Bueno. Esto... Carnaval. Sí. O sea que se considera delito la reproducción de imágenes de pornografía de, por ejemplo, personas de 18, 19, 20, 22 años, siempre y cuando parezcan ser menores. Y ojo al dato, aunque estas personas, que son mayores de edad, hayan consentido libre y voluntariamente en grabarse esas imágenes. Esto yo creo que es increíble y no creo que tenga parangón en ninguna legislación de nuestro entorno, ni de fuera de nuestro entorno. No lo sé. Hay otro precepto que también es ampliamente, o sea, que quiero comentar, que es el artículo 189.5. El artículo 189.5, seguimos en la pornografía y en tema de menores, dice, a ver, no, 189. Ah, sí, el número D, es el número D del artículo, es que tela, 189.1, 189.1, apartado D. Dice, imágenes realistas, ojo al tema, imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita
o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor con fines principalmente sexuales. ¿Qué son imágenes realistas? ¿Se está refiriendo al movimiento pictórico que representa Antonio López? ¿El surrealismo pictórico se incluye en este tipo de delictivo? ¿El cubismo de Picasso? ¿Qué son imágenes realistas? Y voy más lejos, y ya es para ponerse serio. ¿Qué bien jurídico protege este delito? Porque si hablamos de un cómic, que es en lo que estamos pensando todos, no hay ningún menor a quien proteger. El Código Penal, el Estado se está metiendo en la mente de las personas. Y además, esto ocurre porque confunde, lamentablemente, porque se confunde muy lamentablemente la pedofilia con la pederastia. Pero muy lamentablemente. La pedofilia es una desviación sexual que tiene una persona a la que le atraen sexualmente los niños. Y eso no tiene por qué ser delito siempre que no se haga el paso al acto, siempre que no se convierta en un pederasta, siempre y cuando no abuse sexualmente o no mantenga relaciones sexuales o no tenga pornografía de la que hayan participado niños. Yo puedo imaginar que quiero asesinar a mi cuñado. Puedo asesinar, que quiero asesinar a mi cuñado. Pero eso no puede ser un delito, a no ser que lo asesine realmente, claro. Yo creo que su cuñado se puede defender, un niño no. A los niños sí que hay que defenderlos todos. Sí, por supuesto. Sí, pero educamos, ¿se protege a un niño metiendo en la cárcel a una persona que está viendo un cómic? No es entrar en un debate específico, porque el tema sí me parece lo suficientemente serio como para saber que los niños tienen que defender a la sociedad, la norma. Sí, vamos a ver, el primero que está en contra de la pornografía infantil soy yo, o sea, yo digo que eso somos unánimes todos. Claro. Pero que a mí un pedófilo también también me merece un respeto y algo para mirarlo, aunque no sea punible o se le pueda meter en... Claro, aunque no sea punible, que se trate de un psicólogo, pero que no lo metan en la cárcel. Sí, pero la barrera es muy finita, ¿no? Pero se ha hecho muy bien la distinción desde el punto de vista etimológico. Pedofilia de filos... Pero yo digo mi opinión nada más. Pero yo creo que lo que tenemos aquí nadie... No, por supuesto, es que ha dicho el pensamiento no puede ser punible. Vamos a dejar acabar, Antonio, sí. Si queréis abrimos, si da tiempo abrimos un poco. En fin, pues esta es otra de las reformas, ¿eh? O sea, imágenes realistas. Imágenes realistas. Y en cuanto a los nuevos delitos contra la intimidad, pues ocurre algo muy parecido a lo de los delitos contra la libertad sexual. Esto se ha convertido ya en un auténtico mare magnum de normas pues, que realmente no se entienden, porque además la mayoría de ellas están incluso mal redactadas. Vemos que en el artículo se introduce un artículo, el 197 bis, 197 sobre el que me quiero detener también, El 197 bis dice el que por cualquier medio o procedimiento vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo. Pena de prisión de 6 meses a 2 años. Esto hay que leerlo varias veces para entenderlo, ¿eh? Está hablando de los hackers informativos. No entiendo que esto tenga que ser un delito, pero lo que desde luego lo que no llevo a entender es que esto pueda ser un delito de terrorismo. Y lo es. Lo es. El artículo 573 del Código Penal dice que esta conducta será considerada terrorismo cuando se realice con los fines amplios y difusos de la nueva regulación del terrorismo. ¿Vale? Con este precepto, y ya incluso vamos a olvidarnos de la definición terrorista del asunto, creo, así hago la pluma, pues que se hubiese tenido que penalizar, por ejemplo, la difusión de las filtraciones de la lista Falciani, esa en la cual se facilitaban los nombres de las personas
que evadían el dinero a Suiza. O los correos de Blesa, el de Caja Madrid. Eso es lo que castiga este delito. La opinión es libre, pero yo creo que no procede en absoluto que esto esté en el Código Penal. No procede en absoluto. El artículo 197 ter, que también se introduce, aquí claro, como ha habido tantas reformas, 30, pues ya hay artículos que son bis, ter, quater, sexis, septis, quinquis. El ter dice que será castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 3 a 18 meses el que sin estar debidamente autorizado produzca, adquiera para su uso, importe o de cualquier modo facilite a terceros con intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los apartados 1 y 2 del 197 o del 197 bis. Está hablando de básicamente el tráfico de los productos informáticos que se han pirateado previamente. Entramos en el quater, porque aquí hay quater también. Si los hechos descritos en este capítulo se hubieran cometido en el seno de organización criminal, la pena superior en grado. Hay hasta un quinquis aquí. El 197. Las personas jurídicas. Y por último, la última elevación de las penas a las que quiero hacer referencia la encontramos en el artículo 203.2, que dice, estamos hablando ya del delito de allanamiento de morada, que será castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses el que se mantuviese contra la voluntad de su titular fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, despacho profesional u oficina o en establecimiento mercantil o local abierto al público. Esto antes era una falta, era una falta, ahora pasa a ser delito, y no un delito leve, es un delito menos grave, ¿vale? Pues estas son las elevaciones de penas de las que se me ha encargado que hable. Me hubiera gustado haber comentado alguna atenuación de pena, pero no la he encontrado, ni en estos preceptos ni en otros. No he visto que haya un tratamiento más beneficioso para los delincuentes o que se dedique más a la reeducación, a la reinserción. No. Esto ha llegado al paroxismo tal que, como ha comentado Nicolás, oigo a comentario también, se castigue el nuevo delito de la explotación sexual de los animales no salvajes. Hasta eso hemos llegado. Hasta eso hemos llegado. No se os ocurra a nadie abrir un burdel de cerdos, porque os pueden meter en el talego inmediatamente. Y quiero comentar otra cosa que no va en la reforma del Código Penal, va en la Ley 4/2015, que es el Estatuto de las Víctimas, que es, y lo voy a dejar ahí, no voy a hacer ningún comentario, el desembarco de las víctimas en el tratamiento penitenciario. A partir de ahora, para saber si a una persona que está en la cárcel se le concede o no un tercer grado de tratamiento, a la víctima del delito se le da un plazo de alegaciones. Ahí lo dejo.